Buen día, ¿cómo les va? Bueno, seguimos con este estudio que estamos haciendo sobre la doctrina de Jesucristo y vamos a comenzar entonces con el tercer mensaje que tiene que ver con el nacimiento del Señor y su infancia. Antes de continuar, vamos a orar y le pedimos a Dios la guía. Padre Celestial, gracias te damos por esta serie, te pedimos que tú la bendigas, que todos queremos aprender de ti, queremos aprender más de la vida del Señor. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por darnos la salvación, por darnos la paz. Bendecí este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, este es el tercer mensaje, tiene que ver con el nacimiento y la infancia del Señor Jesús y vamos a recrear un poquito en la palabra una serie de situaciones que el Señor va viviendo que tienen que ver, como les decía, sobre los principios de su vida, el nacimiento y después la infancia del Señor. Muy bien, en principio vamos a ver la última profecía que se registra en la palabra respecto al nacimiento del Señor Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 1, versículos 63 hasta el 79. Y dice así: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 69. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados, al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestros antepasados Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la tierna misericordia de Dios. A luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Como podemos ver en esta porción de la palabra, este era Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y está dando, digamos, una palabra que de parte de Dios estaba recibiendo y él entregando, quedó registrado allí en la palabra, y nos conmueve pensar de que todo estaba preparándose para el nacimiento del Mesías, aquel personaje tan esperado por el pueblo de Israel, que lamentablemente hoy en su mayoría todavía lo sigue esperando porque no reconocen a Jesús como el Mesías. Pero esta profecía de Zacarías realmente es conmovedora porque hay una definición realmente sorprendente de la persona, el ser que iban a ser muy pronto. Ustedes recuerdan, el ángel se le aparece a María, María va a concebir o queda embarazada por el Espíritu Santo, era una doncella, una mujer muy jovencita, y ella estaba comprometida con José. Se calcula que más o menos José tendría algo de 21 años y María sería de unos 15 años aproximadamente. La cosa es que hay una aparición de un ángel del Señor a José. Y fue necesario porque, por supuesto, José, cuando se entera que María está esperando un hijo y
y ellos todavía no estaban casados, estaban solamente comprometidos, era como para un escándalo y era lógico. Entonces, en Mateo 1, del 18 al 25, vemos este relato de cuando este ángel del Señor se le aparece a José y le hace una serie de aclaraciones como era lógico pensarlo. El versículo 18 de Mateo 1 hasta el 25 dice así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Jesús, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por tanto decidió romper el compromiso en privado. Paramos un poquito ahí. Bueno, él podía haber hecho todo un escándalo, pero él era evidentemente, como lo dice aquí en este relato, un hombre justo y amaba a María, entonces no quiso avergonzarla. Seguimos el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrás un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Versículo 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Por supuesto que la concepción de María realmente para José había sido un hecho muy traumático y uno puede imaginárselo sin demasiado esfuerzo, porque realmente estando comprometida con José y queda embarazada, digamos, era para un flor de escándalo. Pero por eso Dios, que no dejó pasar ningún detalle, manda a este ángel del Señor y le dice estas cosas que están en este relato. Entonces todo se acomodó. Ustedes imagínense cuánto le hubiera gustado al enemigo, al diablo, que todo esto se frustrara. Por eso Dios, atento y rápidamente puso las cosas en su lugar. Y José, que era un hombre realmente temeroso de Dios también, escucha al ángel y hace como lo dice acá, y hace como le había indicado. No tiene relaciones hasta que Jesús nace y le pone por nombre como le había dicho el ángel. Hay un acontecimiento allí en el lugar de nacimiento. Ustedes recuerdan, bueno, ahora está en el relato de Lucas 2, el versículo 1 al 6. Ellos no están en Nazaret, pero no van a ser ahí, van a ser en otro lugar, y fíjense el relato de Lucas 2 cómo lo explica. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Eso fue en el periodo, por supuesto, antes del nacimiento. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Así es que, como habíamos visto en el mensaje anterior, se va cumpliendo las profecías del lugar de nacimiento. Esto se produce
por una cuestión, digamos, de obligación civil, como todo ciudadano, tenía que ir al lugar de nacimiento de sus antepasados, y como había sido profetizado muchos años antes, cientos de años antes, terminan en esta ciudad que era Belén. El nacimiento del Señor Jesús, los ángeles y los pastores, está el relato en Lucas 2, del versículo 7 hasta el 20. Miren lo que dice: María dio a luz su primer varón, su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. El mesón era una especie de hotel, por supuesto de aquella época donde había habitaciones y no había lugar. También se termina cumpliendo las profecías. El versículo 8 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, lógicamente, imagínense ustedes. Versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías del Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Uno puede imaginarse toda esta escena realmente impactante, estos ángeles que se le aparecen a los pastores, después todo un grupo muy grande cantando. Fue algo realmente apasionante. Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificaron y alabaron a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel le había dicho. Realmente habían vivido una situación realmente sorprendente. Fue todo un momento en un lugar muy chiquito, en un pesebre, en un lugar donde no es el lugar indicado para un nacimiento, pero bueno, un poco marcaba, el nacimiento marcaba un poco cómo iba a ser la vida de nuestro Señor. Una vida austera, una vida manejada entre pobres. Bueno, su nacimiento, con todos estos detalles que le estuve remarcando, ha sido de esa manera. Bueno, hay una visita en ese lugar y en ese momento de los magos, esos que vinieron desde el oriente. En Mateo 2, desde el versículo 1 al 12, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, porque ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Viendo su estrella mientras salían y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Ustedes imagínense, estaban preguntando por un rey. Entonces, luego Herodes convocó, el versículo 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Por eso es lo que escribió el profeta:
Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres menor, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentre, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto, todos sabemos que no era la intención, era justamente la intención tratar de eliminarlo a este niño que estaba naciendo, que había nacido. Por eso, bueno, los magos del Oriente, cuando reciben estas palabras, después hay otra palabra que también reciben de parte de Dios y ellos no hacen lo que Herodes le estaba indicando. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los siguió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Versículo 10, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entrando en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y adoraron, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Muy bien, ahí está el nacimiento, ya el Señor tenía como su vida un poco signada con el dolor y las persecuciones, que después uno lo puede ver en el relato bíblico, y ya desde su nacimiento alguien quiso eliminarlo. Por supuesto, Dios estaba protegiendo todo este proceso, lo estaba manejando de cientos y cientos de años, pero en profecías, pero ahora en la realidad con estas personas, estos magos del Oriente que habían venido, tradicionalmente se dice que fueron tres, se le han puesto los nombres, fueron tres los regalos, no necesariamente fueron tres ellos. Yo supongo que sería toda una comitiva importante como se viajaba en aquellos tiempos. Muy bien, hay ellos ahora, los padres de Jesús, José y María, hacen, digamos, la tradición que marcaba para todos los judíos, que era circuncidarlo. Hay una presentación del niño en el templo. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuese concebido. Versículo 22 de Lucas 2, del 21 al 38, dice, versículo 22, cuando luego llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23, la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Estaban haciendo todo lo que indicaba la palabra que ellos conocían desde siempre, y como todo judío estaban haciendo toda esta especie de ceremonia por el nacimiento del hijo. Versículo 25 de Lucas 2, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías y rescatara del Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, el bebé Jesús, ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí.
Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado para provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso. Fíjense todas las cosas que estaba revelando este hombre temeroso de Dios, que con paciencia esperó mucho tiempo. Repito el 34. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y uno puede tranquilamente ver, no solo en los años que el Señor estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio, sino una vez que Él asciende y la iglesia comienza a hacer toda su tarea, cuántos se oponen incluso hoy mismo. Esta era la palabra que había recibido este hombre temeroso de Dios, Simeón, y que estaba frente a este bebé, y estaba absolutamente impresionado porque no es para menos, uno piensa, estaba frente al Mesías prometido por Dios por cientos de años. El versículo 35 dice: como resultado saldrán a la luz de los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará su propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Este es todo un momento que se recrea aquí en la palabra, en Lucas 2, y vemos toda esta situación que sucede en el templo, realmente conmocionante, y esta profetisa Ana y Simeón están reconociendo a este bebé como el Mesías que Dios había enviado, y hacen, bueno, todo lo que hemos visto en el relato. Hay una exposición allí, hay muchas palabras realmente de adoración al Señor, porque había nacido lo que el pueblo, la persona, el ser que el pueblo estaba esperando, que, bueno, como todos sabemos, y ya dije anteriormente, el pueblo después, en la mayoría, no lo reconoce. Todavía hoy esperan el Mesías. En Mateo 2, versículos 13 al 23, hay toda una situación que sucede con la matanza de los niños. Dice así el versículo 13 de Mateo 2: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes
dice el versículo 16, envió soldados para matar a todos los niños que vieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Imagínense el dolor en tantas casas que habrá habido en aquellos días. El versículo 17 dice, esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó la voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Versículo 22, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí entonces. Luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Versículo 23, después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Muy bien, como vamos viendo, la vida del Señor desde su pequeña infancia fue toda asignada de persecuciones, de situaciones, porque lógicamente el enemigo de nuestras almas sabía perfectamente quién era el Señor y buscó la manera de eliminarlo de alguna forma, pero lógicamente el poder de Dios, los designios de Dios y lo que Dios había determinado se estaba cumpliendo al pie de la letra, porque incluso todos estos movimientos que van haciendo María, José y Jesús, estaban todos profetizados, aunque por supuesto parece como resultado de una serie de presión y de amenazas, pero al final terminan cumpliendo todas las profecías que Dios había entregado muchos años antes a distintos profetas. En Lucas 2, del versículo 39 al 40, ahí encontramos el regreso a Nazaret y que el niño iba creciendo como era lógico pensarlo. Versículo 39 de Lucas 2 dice, una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Y allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Acá, en este pequeño, corto relato de 2 versículos, lo que estamos viendo realmente es unos padres dedicados al hijo, y esto de que crecía en sabiduría no es porque fuese el Dios encarnado que tenía sabiduría, sino porque los padres se dedicaron mucho a él, como hacían la mayoría de los padres de Israel, o por no decir todos los padres, la enseñanza de la palabra permanente y le enseñaban, por supuesto, el temor a Dios. Este niño creció como tantos otros niños, no tenía en principio nada en especial, pero allí lo vemos crecer en un hogar realmente donde había temor de Dios y la palabra y todas las costumbres relatadas en la palabra se respetaban estrictamente. Hay un incidente que es lo último que uno encuentra en el Nuevo Testamento respecto al niño Jesús, es en el templo, en Lucas 2, seguimos en Lucas, a partir del versículo 41 hasta el 52 se relata este incidente que nos encontramos allí al Señor en el templo y ahí pasa algo que enseguida en el relato se los voy a leer. Versículo 41 de Lucas 2 dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esto lo hacían todos los judíos, iban todos a Jerusalén, era un tiempo determinado, miles y miles de personas cumplían
como la Escritura lo indicaba, la fiesta de las Pascuas. Versículo 42, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Acá lo vemos ya un preadolescente, alguien que tenía toda la preparación, que yo les comenté antes, desde muy niño, a los hijos, a los chicos judíos, se les enseñaba la palabra y había una serie de rituales permanentes, todo iba en el cumplimiento de la palabra y por supuesto respetando el temor de Dios, la reverencia a Dios. Entonces dice el versículo 42, lo vuelvo a leer, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Versículo 43, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, y uno puede pensar, pero ¿cómo no se han dado cuenta de la falta de un hijo? Lo que sucede es que todo el grupo iba todo junto y como algunas veces hacemos o hacíamos cuando nuestros niños eran chiquitos, se quedan con uno o con un pariente, con un vecino y van todos juntos, porque ustedes imagínense que todo esto se hacía caminando y una gran cantidad de personas. Por eso no se dieron cuenta, porque aunque no estuviese al lado de ellos, seguramente estaba regresando con todos los chicos, los padres imaginaban que estaría jugando con otro grupo de chicos por allá. Versículo 44, pero porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, no se dieron cuenta porque creyeron que estaban entre otros viajeros, pero cuando se hizo la noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos, como cualquier padre haría, incluso con una tensión nerviosa muy grande, como nos ha pasado alguna vez cuando alguno de nuestros hijos un poco se había escondido, perdido. Lo recordábamos hace poco con mi esposa a uno de mis hijos que hizo esta travesura. Y como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Claro, dijeron, en una de esas se quedó allá. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». Entonces el versículo 49 dice, «Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Bueno, esto es todo lo que hay de un poco la infancia y la adolescencia del Señor, y lo interesante es que este incidente marcaba claramente que ya el Señor Jesús tenía muy claro su objetivo y su tarea por la cual había venido. Y por supuesto, como lo aclara el versículo 51, Él vivió en obediencia a ellos, fue un hijo como correspondía, un hijo obediente. No se olviden que después, más adelante, encontramos en la palabra que jamás había un engaño en su boca ni ningún pecado. Entonces podemos pensar, lógicamente, y seguramente habrá sido así, la corrección de la vida del Señor con respecto a sus padres y con todas las tareas que seguramente haría como cualquier chico de aquella época, que el padre tenía un oficio, que era carpintero. Seguramente habrá trabajado en la carpintería del padre, como era razonable pensarlo. Y el versículo 52, que ya les leí, dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y allí lo dejamos al Señor hasta el próximo mensaje. Lo dejamos creciendo en sabiduría, porque seguramente no solo era obediente y trabajaría en la carpintería del Padre, sino que además estudiaría la Escritura, los padres como
como todo padre de Israel, enseñaban la palabra y él tenía el cuidado y el favor de Dios porque, por supuesto, en un tiempo más iba a comenzar a hacer una tarea que era, digamos, mostrar el camino de la obediencia a Dios y, por supuesto, llegar hasta la cruz y morir por nuestros pecados. Bueno, hermanos, allí hemos tenido un rápido resumen de un poco lo que fue el nacimiento, la infancia y la adolescencia del Señor, y seguiremos, si Dios lo permite, en el próximo mensaje. Que Dios lo bendiga mucho.